Hola chicos, ¿cómo están? Los invitamos a que hoy podamos cantar juntos. Esta canción que vamos a cantar, esperamos que la conozcan, tiene unos ademanes súper fáciles. Dice: Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. Así que bueno, esperamos que nos puedan acompañar. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Ahora vamos a cantar una canción que nosotros la extrañábamos un montón y que estamos seguros que ustedes también. Y además de eso, seguramente también la van a reconocer. Así que la vamos a cantar y ahí donde estén en su casa, que puedan hacer los ademanes con nosotros. Dios no es un viejito de barba y de bastón que te escucha poquito sentado en un sillón. Tiene todo el poder para estar donde tú estás y saber mucho antes lo que tú vas a hacer. Dios no es una estatua. 1, 2, 3. De piedra y sin valor, Él vive en el cielo y en mi corazón. Él vive en el cielo y en mi corazón. Dios no es un viejito de barba y de bastón que te escucha poquito sentado en un sillón. Tiene todo el poder para estar donde tú estés y saber mucho antes lo que tú vas a hacer. Dios no es una estatua. 1, 2, 3. De piedra y sin valor, Él vive en el cielo y en mi corazón. Él vive en el cielo y en mi corazón. Hola chicos, bienvenidos. Y ahora vamos a jugar, recordando la lección del domingo pasado, en donde vimos el primer milagro de Jesús. Tené tu Biblia en mano, ¿sí? Y busca el pasaje de la historia que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 12. Y el juego de esta semana está relacionado con tinajas, ¿sí? Vas a ver en la imagen varias tinajas y cada tinaja tiene una palabra que vos deberás ordenar para poder responder la pregunta que yo te voy a realizar, ¿sí? Vamos a empezar por una fácil, así vamos practicando. ¿Te parece? Vamos a ver la pantalla. La primera pregunta. ¿Qué se estaba celebrando en Galilea en ese momento de la historia en que se relata el primer milagro de Jesús? ¿Sí? Ahí tenés varias tinajas que tienen una palabra. Vamos a ordenarlas y la respuesta es que se estaba celebrando las bodas de Caná. Muy bien. Vamos con la segunda.
dijo la madre de Jesús a los sirvientes? ¿Qué le dijo la madre de Jesús a los sirvientes? Si buscas en tu Biblia se encuentra en Juan 2:5. Vamos a ordenar las tinajas. ¿Sí? Y la madre de Jesús le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué les dijo Jesús a los sirvientes? ¿Qué les dijo Jesús a los sirvientes? Si te parece, puedes buscar en Juan 2, en el versículo 7. Y Jesús les dijo que llenen las tinajas con agua. Muy bien. Vamos a la cuarta. Presta atención. ¿Qué hizo el maestro de ceremonia luego de probar el jugo de uva? ¿Qué hizo el maestro de ceremonia luego de probar el jugo de uva? Este es fácil, hay pocas palabras para ordenar. La respuesta se encuentra en Juan 2, en el versículo 9. Y la respuesta es que mandó a llamar al novio. Vamos con la quinta y la última, ¿sí? ¿Qué marcó esta señal milagrosa en Caná de Galilea? ¿Qué marcó esta señal milagrosa en Caná de Galilea? Hay muchas palabras ahí para ordenar, pero si estuviste atento el domingo pasado, estoy segura que lo vas a poder descubrir. La respuesta se encuentra en Juan 2, en el versículo 11. La primera vez que Jesús reflejó su gloria. Y ahora vamos a continuar con la lección que nos trae la palabra de Dios para este día. Hoy veremos la historia de un hombre que había escuchado mucho acerca de Jesús. Seguramente había escuchado del milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná en Galilea. Y sabía que Jesús hacía milagros y creía que Jesús era un maestro muy bueno. Estaba seguro de que Jesús venía de Dios y tenía muchas, pero muchas ganas de conocerlo. Presta atención, porque vamos a ver cómo fue el encuentro con el Señor. Hola, qué bueno que podemos volver a encontrarnos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy traje para compartirles una historia que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 3, del 1 al 16. Y esta historia nos cuenta que una vez un hombre llamado Nicodemo, que era un hombre muy importante, fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo.
El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo es posible que esto suceda? Jesús le dijo: ¿Tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Jesús también le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Saben que de esta historia podemos aprender un montón de cosas? Una, por ejemplo, es que Jesús siempre recibe al que lo busca, al que va a hablar con él. En este caso, Nicodemo pudo ir a visitarlo porque Jesús andaba en la tierra. Pero nosotros tenemos la entrada libre a través de la oración para ir y hablar con él. Otra de las cosas que también podemos ver y que también nos enseñan muy importante, y como decía el último versículo que les leí, que de tal manera Dios nos amó que entregó a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente debemos creer en él para poder tener una nueva identidad y ser llamados hijos de Dios. También les dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere decir que nosotros tenemos nuestros papás de acá de la tierra y ellos siempre van a ser nuestros papás, pero podemos también tener nuestro papá del cielo. Solamente necesitamos creer en él, en que él existe, y él ya nos da esa potestad de ser llamados sus hijos. Es decir, que pertenecemos a la familia de Dios. Y ¿saben qué? Cuando a veces la gente recibe a Jesús de grande, las demás personas muchas veces le preguntan, vieron que Nicodemo decía si había que nacer de nuevo, y muchas veces la gente pregunta, ¿esta persona qué le pasó? ¿Es otra persona? Porque cuando nosotros nos guiamos por lo que nos dice la palabra, por lo que nos dice el Espíritu Santo que nos va guiando, que nos va mostrando las cosas que tenemos que hacer, las cosas que no tenemos que hacer, la gente se asombra porque es como si fuéramos nuevas personas. Pero es muy importante que ustedes desde chiquitos puedan aceptar a Jesús en su corazón y Él nos regala la salvación. Como decía ese versículo, para que todo en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero y deseo que ustedes hayan aceptado a Jesús en su corazón y tengan a Dios como su papá. Puedan ir como fue Nicodemo, siempre confiadamente a orar y a buscarlo para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande. ¿Saben que se me ocurrió como manualidad para reforzar lo aprendido? Que podíamos hacer una mariposa. ¿Vieron ustedes que la mariposa primero es una oruga? No es que nace siendo mariposa. Y después va pasando por un proceso hasta convertirse en mariposa. Y saben que nosotros vamos a pasar por un montón de procesos para llegar a la perfección, que solamente vamos a ser perfectos cuando estemos con nuestro Papá del Cielo, cuando estemos con Jesús. Entonces me pareció que estaba bueno esto. Lo que vamos a hacer es, con esta yo la hice con tubitos de cartón, de papel higiénico, sí, de cartón. Corté así, este es más finito, 5, y después le hice los rulitos y lo pegué. Y en esta otra, solamente el cuerpo, y acá le pegué en el medio, le dibujé la carita. Lo pueden hacer como ustedes les salga o elijan. Hay un montón de modelos de mariposa, pueden hacer la que más les guste. Y en esta detrás le escribí el versículo que tenemos que aprendernos, que está en Juan 3:16. Para esta pensé que se lo podíamos pegar, la podemos colgar para poder aprender el versículo y memorizarlo. El versículo para memorizar esta semana dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Sabías que
Los fariseos pertenecen a un grupo religioso muy estricto en querer hacer cumplir la ley de Dios. Nicodemo era fariseo y miembro de la Corte Suprema de los judíos. Para él era muy importante observar la ley, también llamado maestro de la ley. Conocía muy bien la ley de Dios, dada al pueblo de Israel. Sin embargo, se interesó en Jesús y en las señales que hacía, los milagros. Este encuentro tan conocido entre Jesús y Nicodemo nos enseñó que sin importar qué estudiosos o religiosos seamos, necesitamos creer en Jesús y el mensaje de salvación. El plan de salvación de Dios es sencillo y era para Nicodemo y para todos. Y está claramente escrito en Juan 3:16. ¿Sabías que este versículo, que es parte de lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es llamado el Evangelio resumido? Recordemos que Evangelio significa buenas noticias. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Pero la religión o conocimiento no puede darnos la salvación que Dios preparó. Necesitamos creer en Jesús, su Hijo y nuestro Salvador. ¿Lo crees? Si aún no tomaste la decisión de creer, te invito a hacerlo como hizo Nicodemo, que se interesó y luego de conocer la verdad, le creyó. Por eso, podemos ver que fue quien habló a favor de Jesús cuando estaba buscando la forma para matarlo y también participó en el entierro. Esto lo podemos leer en Juan 7, 50 y 52 y en Juan 19, versículo 39. Entonces, podemos decir que la buena noticia es para todo aquel que cree. ¿Lo leemos juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Espero que hayas disfrutado, tanto como nosotros, de las canciones, los juegos y de la lección. Tenemos muchas cosas más para compartir, por eso nos vemos el próximo domingo a las 11:15. Te mandamos un beso grande.